Considero que la literatura es un aporte supremamente valioso para la construcción de humanidad, para la construcción de pueblo, desde el colectivo hasta el individuo. Por otra parte, y adentrándonos a ese aspecto étnico, es muy importante que podamos reflejarnos a través de la historia de nuestros propios autores, desde la pertenencia étnica, no solo desde lo escrito del pensamiento, sino también desde el sentir. Además que históricamente hemos sido negados a ese acceso de la información y además estamos bajo la primicia, la construcción y la formación de una educación eurocentrada que no nos ha permitido construir nuestros propios relatos. Me parece que es un proceso muy importante además para la educación propia de los pueblos negros. El principal aporte que tiene la literatura a la equidad racial es inicialmente deshomogeneizar los relatos y deshomogeneizar los personajes. Vivimos con múltiples perspectivas, formas, agrupaciones y visiones de percibir el mundo y de habitarlo. Y la literatura debe darnos la posibilidad de conocerla a distancia y de conocer también esas maneras distintas que están al lado nuestro y que en ocasiones muchos se niegan a observar en su cotidianidad. Considero que los aportes de la literatura a la agenda de equidad racial en Latinoamérica han sido bastante significativos, teniendo en cuenta que lastimosamente muchos de nosotros en nuestra infancia tuvimos la perspectiva desde un punto colonizador y eurocentrado. Cuando ya crecimos, comenzamos a entender la historia a través de la dignificación y no de la esclavitud, como nos la hacían pensar, a través de la dignificación de nuestros pueblos, la dignificación de nuestro pelo, de nuestros rasgos, de nuestros diferentes matices y colores que abarcan la negritud. Esta agenda ha sido permeada desde muchos ámbitos, sin embargo considero que el más importante ha sido el ámbito pedagógico en la estructura y la construcción de una cátedra de estudios afrocolombianos que integre a estos grandes pensadores en la literatura colombiana, dignificados como debe haber sido siempre. Un aporte de la literatura que sería muy importante en la agenda de equidad racial en Latinoamérica parte de entender que la literatura como tal es el arte de la palabra y la palabra es la primera mediadora entre el ser humano y su mundo. Por ende, considero que es posible que esta sea una fuerza transformadora que se consolide sobre las formas de referirnos a las cosas y de relacionarnos con ella. En este caso podríamos incluso mencionar lo que viene siendo resiliencia, derechos humanos, cultura, identidad y hasta el mismo sentir. Por lo que se refiere o sería de alguna manera productiva en la gerencia de conocimientos, en la promoción de reflexiones, logrando que uno se piense a sí mismo y piense también sus formas de relacionarse con los demás, ¿sí? En efecto, podríamos decir que la literatura, desde los textos, buenos y demás, todo lo que esto contiene, permite conocer otras formas de pensar en un proceso dialéctico que termina por forjar la propia identidad. El aporte de la literatura, cuando la apuesta a la equidad racial, permite percibir las vidas de los cuerpos que no son narrados históricamente, dándonos la posibilidad de acercarnos y sentirnos, dándonos una perspectiva de posibilidades otras, desde lo que nos atraviesa, pero que en la cotidianidad se nos niega o se nos es negado a percibir, sentir o simplemente analizar, pues estas están normalizadas o hegemonizadas, ¿no? En narrativas en donde lo supuestamente normal, lo normativo tiene unos velos y unas vendas que en ocasiones nos hace olvidar o cuestionar desde nuestra propia historia de vida hasta nuestra experiencia social acumulada, la cual es importante tener en cuenta porque con estas narrativas podemos construir un pasado que se representa en nuestro presente y leerlo así nos permite alimentar imaginarios de un presente futuro mucho más justo en Latinoamérica o nuestra América y el mundo.